Hola oyentes de Radio Sefaradi, bienvenidos a Por Israel en Voz, este programa en el que Israel Winicky nos acerca temas de actualidad y les acerca también otros asuntos aquí a esta radio. Hola Israel. Shalom, ¿cómo están? Muy bien, de nuevo aquí contigo compartiendo unos minutos para escucharte hablar de diferentes asuntos, comenzando hoy por esa noticia que comentábamos en Radio Sefarad de la Corte Penal Internacional, el Tribunal Penal Internacional. Sí, realmente es un absurdo y voy a decir por qué, entre otros motivos, es un absurdo. Vamos a partir de una base. La autoridad palestina ha ingresado, digamos, ha sido admitida como miembro también de la Corte Penal. Los países que firmaron el acta. Ahora, ¿con qué derecho lo hacen? Un país observador, un país miembro observador de las Naciones Unidas, puede sí ingresar a las instituciones de la misma, por ejemplo, a la UNESCO, a la Corte Penal, etcétera, etcétera, pero para ello tiene que cumplir los requisitos de las Naciones Unidas para que un país sea miembro. ¿Y cuáles son estos requisitos? La Carta de las Naciones Unidas estipula que podrán ser miembros todos los estados amantes de la paz que acepten las obligaciones consignadas en esta carta y que a juicio de la organización estén capacitados para cumplir dichas obligaciones y se hallen dispuestos a hacerlo. ¿La autoridad palestina es amante de la paz? Yo veo incitación al terrorismo en sus libros de texto. Veo que pagan sueldos a terroristas, asesinos, presos. Aparte, no existe una sola autoridad palestina. Por el otro lado está Hamás, que también es un gobierno palestino, y Hamás manifestó siempre su voluntad de destruir a Israel, aparte de lanzar agresiones por medio de misiles. O sea, partiendo de una base, la autoridad palestina no puede ser reconocida como Estado, ni siquiera como Estado observador, pero sin embargo lo es. Y entonces llegamos a este gran absurdo, que es el tema de la Corte Penal Internacional. El 5 de febrero, la Sala de Cuestiones Preliminares 1 de la Corte Penal Internacional decidió por mayoría que la jurisdicción territorial de la Corte en las situaciones en Palestina, Estado parte del Estatuto de Roma, de la Comisión de la Corte Penal Internacional, se extiende a los territorios ocupados por Israel desde 1967, a saber Gaza y Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental. Primero, eso de territorios ocupados no existe, no es real. Y se ha demostrado que no existen territorios ocupados. Segundo, en Gaza no hay israelíes. Gaza es un territorio completamente autónomo, con su propio gobierno, su propio territorio, y aparte no solo eso, sino que es un territorio hostil. Judea y Samaria, que ellos llaman Cisjordania, Israel está en el área C, que según los acuerdos firmados por la misma autoridad palestina, que justamente el representante que firmó en nombre de la autoridad palestina fue Abu Mazen, o Mahmoud Abbas, como prefieren llamarlo, se aceptó que Israel esté en el área C, que es donde están los asentamientos. Y otra cosa, habla de Jerusalén Oriental. Jerusalén Oriental es parte de la capital de Israel. Jerusalén Oriental fue ocupada militarmente por Jordania en 1948 y se produjo una limpieza étnica porque se expulsó a todos los judíos que habitaban en ella, o sea, los judíos volvieron. Entonces, ¿de qué ocupación me están hablando? Se puede hablar de territorios ocupados cuando pertenecieron a un país
otro país los invade y se apodera de ellos, pero acá no pertenecían a ningún país. Ahora, ¿en qué se basa la Corte Penal? En el Estatuto de Roma. ¿Qué es el Estatuto de Roma? Es un instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional que fue adoptado en la ciudad de Roma, Italia, el 17 de julio de 1998, durante la conferencia diplomática de plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una Corte Penal Internacional. Durante la conferencia, los Estados Unidos, Israel y China hicieron causa común en contra de este. Pese a esto, tanto Israel como los Estados Unidos firmaron, pero no ratificaron el tratado. De hecho, la firma por la parte estadounidense la realizó el presidente Bill Clinton solo un día antes de dejar el poder a George Bush. Pese a la experiencia internacional en suscripción de tratados multilaterales, el mismo estatuto fijó un alto quórum para su entrada en vigencia, 60 países. Sin embargo, el proceso fue sumamente rápido, partiendo por Senegal, hasta que 10 países en conjunto depositaron ante la Secretaría General de las Naciones Unidas el instrumento de ratificación el 11 de julio de 2002. El estatuto entró en vigor el 1 de julio de 2002 y a julio del 2020 la convención cuenta con 183 signatarios y 123 ratificaciones. Pero Israel no lo ratificó, o sea que la Corte Penal no tiene jurisdicción sobre Israel. Volviendo al tema, la decisión sobre la apertura de la investigación en esta situación es competencia del fiscal de la Corte Penal Internacional. El 22 de enero de 2020, el fiscal tomó posesión de la sala de conformidad con el artículo 19 del Estatuto de Roma, solicitando una sentencia solo sobre el alcance de la jurisdicción territorial de la Corte en la situación en el Estado de Palestina. ¿Qué Estado de Palestina? No existe un Estado de Palestina, es un mito. Y en la decisión del 5 de febrero, la Sala de Cuestiones Preliminares 1 recordó que la Corte Penal Internacional no tiene competencia constitucional para determinar asuntos de las condiciones de Estado que obligarían a la comunidad internacional. Al pronunciarse sobre el alcance territorial de su jurisdicción, la Sala no está resolviendo una disputa fronteriza bajo el derecho internacional ni prejuzgando las cuestiones de las fronteras futuras. El fallo de la Sala tiene como único propósito definir la competencia territorial de la Corte, pero no tiene competencia territorial. ¿Por qué? Porque Israel no es signatario no está entre los países miembros de la Corte Penal. Y otra cosa, acá se ignora completamente en esa decisión los continuos ataques por parte de Hamás contra Israel por medio de misiles, globos incendiarios, etc. Y se ignora la incitación al terrorismo por parte de la autoridad palestina. En otras palabras, otra vez una institución ligada a las Naciones Unidas se está cubriendo de ridículo. Porque aparte, ya en una decisión anterior, la Corte Penal Internacional dijo que la justicia israelí está plenamente capacitada para investigar los presuntos crímenes de guerra. O sea, no necesitamos a la Corte Internacional. Tenemos una justicia independiente, tenemos jueces independientes. Muy bien, que ellos investiguen los presuntos crímenes de guerra. Y que la Corte Penal sí investigue las actividades de Abu Mazen, Rajub, Hania, Al-Zahar, Sinwar. Entonces sí va a ser una corte penal de justicia y no lo que es ahora, una simple y vulgar payasada, como lo es la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde se sienta una dictadura como la cubana a decidir qué países cumplen con los derechos humanos. Con este asunto has decidido comenzar esta primera sección de Por Israel en Voz aquí en Radio Sefarad. Continúas y cierras tu programa con la mención a Martin Buber
un filósofo que quieres mencionar aquí en este Por Israel en Voz. Sí. El 8 de febrero de 1878 nacía en Viena Martin Buber. Era miembro de una familia acomodada de eruditos. Fue el padre del sionismo cultural. Es uno de los precursores de la filosofía de diálogo y por sus obras de carácter existencialista. Era, como dije, un sionista cultural, anarquista filosófico, existencialista y partidario de una tierra para dos pueblos, buscando el diálogo entre judíos y árabes en Palestina. Sus padres se habían separado y no tuvo otra salida que pasar gran parte de su niñez en la casa de sus abuelos, Salomón Buber y Adela, situada en Leópolis, en la actual Ucrania. Buber era políglota, en su casa se hablaba yiddish y alemán, en su infancia aprendió el francés y el hebreo, y en la escuela secundaria aprendió el polaco. Estudió en la Universidad de Viena, en 1898 se unió al movimiento sionista, participando en diversos congresos. En 1899 asistió al tercer congreso sionista, siendo influenciado por Ahad Ha'am, y fue a estudiar a Zúrich. Allí conoció a su esposa y tuvo dos hijos, Rafael y Eva. En 1901 comenzó a editar una revista de clara tendencia sionista, Die Welt, El Mundo. Pero a Herzl no le agradaban sus ideas políticas y sociales, por lo que éste tuvo que abandonar la revista. En 1904 se dedicó plenamente al estudio y a la escritura y dio a conocer al público su tesis, que encarnaba toda su posición política con respecto al sionismo. Un par de años más tarde tradujo una serie de textos y cuentos del rabí Nachman de Breslev al alemán, algo que fue aceptado. Entre 1910 y 1914, Buber estudió y escribió sobre textos místicos. Durante la Primera Guerra Mundial, ayudó a establecer la Comisión Nacional Judía para mejorar la condición de los judíos que vivían en la Europa del Este. En 1916 fundó un periódico, Der Jude, El Judío. Ese mensuario solo duró hasta 1924. Entre 1923 y 1933, Buber fue profesor en la Universidad de Frankfurt. También trabajó conjuntamente con Franz Rosenzweig para traducir la Biblia hebrea al alemán. Entre los años 1926 y 1928 edita una publicación titulada Die Kreatur, La Criatura. En 1933, después del ascenso de Hitler al poder, fundó la Oficina Central para la Educación Judía Adulta, que fue de mucha importancia y de gran ayuda después de la prohibición de asistencia de los judíos a las escuelas públicas, a pesar que el partido nazi obstruyó todo lo posible esta organización. En 1938 emigró a Jerusalén, donde enseñó filosofía social en la Universidad Hebrea de Jerusalén, llegando a ser jefe del Likud, un movimiento que apoyaba la cooperación entre árabes y judíos. En 1946 publicó su trabajo Paths in Utopia, en el que detalló sus puntos de vista, sobre todo su teoría de la comunidad de diálogo. En 1951 recibe el premio Goethe de la Universidad de Hamburgo y en 1953 es obsequiado con el premio Paz de la Cámara del Libro alemana. En 1963 recibe el premio Erasmus. Ich und du, tú y yo y tú, escrito en 1923, es la obra de más éxito por su idea de la filosofía del diálogo. En su obra, el autor plasma las relaciones entre el yo, tú y yo, ello. El yo-tú detalla las relaciones entre el hombre y el mundo, describiéndolas como abiertas y de mutuo diálogo. En la relación yo-ello se debe interactuar necesariamente con el yo-tú, pero este no es el objetivo. El propósito principal es, sin embargo, la relación entre el hombre y la eterna fuente
del mundo representada por Dios. Buber apoya que la presencia de Dios puede encontrarse en la existencia diaria. Las ideas de Buber ayudan a mirar de otro modo la enseñanza de los valores. ¿Cómo pensar en impartir cualquier escala axiológica si no fuera por medio del diálogo? Según Buber, el deber llama al judío a conectarse con el mundo. El ser humano es el co-creador con Dios en componer al mundo. Vaya este pequeño homenaje en el día en que sería su cumpleaños. Pues muchas gracias, Israel Winicky, por compartir con nosotros estos temas aquí en Radio Sefarad. A los oyentes les invitamos a visitar la página asociada a este programa, www.porisrael.org. Hasta la próxima, Israel Winicky. Hasta la próxima, si Dios quiere.